esta tarde vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 3, versículos 23 y 24. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. En esta tarde, pues, consideramos el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 y 24. Claramente dice el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por cuanto todos pecaron, todos y cada uno de nosotros desde que nacemos somos pecadores. No somos pecadores cuando empezamos a decir la primera mentira o cuando robamos, no. Todos somos pecadores desde que nacemos, desde el vientre de tu madre ya vienes siendo pecador. El causante del pecado fue Satanás, aquel querubín que se rebeló contra Dios en el reino de los cielos. Dice que él quería estar sentado en el trono de Dios, él quería usurpar. Llegó la arrogancia a su corazón y quiso ser igual a Dios. Entonces, él, al ser expulsado del cielo con una cuarta parte de los ángeles que le seguían, fue arrojado a la tierra. Entonces, cuando vio que habían sido creados Adán y Eva en el huerto del Edén, él dijo: ya sé por dónde voy a atacar, dijéramos. Entonces él no fue invitado en el huerto del Edén. Él, dice la escritura en Génesis 3, versículo 1, que la serpiente era la más astuta que todas las bestias que había creado Dios. ¿Cuál es esa serpiente? Dice Apocalipsis 12, 9, la serpiente antigua que es Satanás. Amén. Entonces, él con astucia engaña a Eva y es cuando ahora sí que los primeros hombres, Adán y Eva, comen de aquel fruto prohibido, ¿no? Aquel fruto de la ciencia del bien y del mal, del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice la palabra. Entonces, dijéramos, ellos pecaron, por eso aquí el versículo que consideramos dice, por cuanto todos pecaron, pero si leemos Romanos 5:12, nos dice la escritura, que tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Muchos leen este versículo y el que leímos, pero no sé por qué hacen una acepción del otro versículo, el que le sigue, que es el 24, que es el más importante, es el versículo de la gracia. El 23 nos demuestra que nosotros somos pecadores. Nos dice, ustedes son pecadores, ok, somos pecadores por cuanto todos pecaron. Y dice Romanos 5:12 que por un hombre entró el pecado y por otro, y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero ya sabemos nuestra condición pecadora. Pero nuestro Señor Jesucristo dice en el versículo 24 que ya hemos sido justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, la salvación, la redención es gratuita. Ya Jesús la efectuó. Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, si Jesús ya nos redimió, Jesús ya nos redimió a través de su muerte, nosotros tenemos que ahora creer en esa obra, y esa obra está plasmada en la Biblia, de que Jesús iba a venir y él iba a quitar el pecado del mundo en un día. Así dice la profecía de Zacarías 3:9. Entonces Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no hay más pecado.
ya no hay más pecado. Simple y sencillamente hemos sido adoctrinados por muchos años, diciéndonos que somos pecadores, que eres pecador por cómo te vistes, que eres pecador por lo que dices, que eres pecador por un insignificante de cosas, cuando el pecado no es ese. El pecado es ser incrédulo a la palabra, no creer a la palabra. Lo mismo pasó con Adán y Eva. A ellos les habían dicho en Génesis capítulo 2 que del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que comeres ciertamente morirás. Ellos no murieron físicamente. La muerte de que está hablando ahí es la separación de Dios con el hombre. Por eso dice que iba a estar muerto. Lo que pasó fue que se le abrieron los ojos y eso fue causa por el pecado. Mas, sin embargo, hoy en día muchas congregaciones que se dicen llamar cristianas, en vez de que les hablen lo valioso del evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, más los condenan. O sea, dice que la iglesia es la congregación de los justos, pero eso es a través de creer que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ya no hay más sacrificio por pecado. Ya Jesucristo lo hizo una sola vez y para siempre. Él subió al tabernáculo celestial y ahí nos dio eterna redención. Eso lo dice la palabra. Mas, sin embargo, en muchos lugares que se dicen llamar iglesias cristianas no predican no leen esa parte de la Biblia, solamente leen por encima. Mas, sin embargo, sabemos de antemano también que la palabra de Dios se discierne espiritualmente. Así lo dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 y 15. Que toda la palabra de Dios es discernida espiritualmente. Mas, sin embargo, en esta tarde consideramos Romanos 3:23 y 3:24. El más importante es el 24, porque ahí nos dice que la salvación es siendo justificados gratuitamente. En mi caso personal, yo nunca pertenecía a una congregación cristiana. Yo vine a conocer la verdad hace más de 2 años a través de un tiktokero que me predicó la palabra y yo creí. Pero, ¿por qué creyó Oscar? No es porque él haya creído, porque Dios tuvo misericordia de esa alma. En ese corazón vacío y desordenado, como dice la palabra. O sea, no había ni su propio punto de vista. Sin embargo, gracias a Dios, le doy gracias a Dios, gracias que tuvo misericordia de mí y puedo estar hoy sentado meditando en la palabra. Porque por Oscar mismo, créanme que no iba a haber leída de palabra de Dios. Ya no soy yo, dice la Escritura, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo fui crucificado. Entonces, aquí estamos hablando ahora sí que el evangelio puro, el verdadero evangelio, que es que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, yo le doy gracias a Dios por darme este espacio, estos 10 minutos de poder meditar en su palabra, meditando la palabra, teniendo esta comida espiritual de la tarde. Tuve mi desayuno espiritual y ahora estoy compartiendo y comiendo mi comida espiritual de la tarde. Por mi parte es todo, espero y mediten más que nada en la palabra, porque el tiempo es corto. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está a la vuelta de la esquina.
Él está a la vuelta de la esquina, está cerca su venida. Entonces, pero este evangelio tiene que ser predicado en toda la tierra. Y luego dice la palabra y vendrá el fin. Pero cuando Él venga, viene sin relación con el pecado, porque su primera venida fue por los pecadores para el arrepentimiento. Y la segunda venida viene por los que han creído en esa obra redentora que Él hizo en la cruz del madero. Esa sangre que derramó nos lavó de nuestros pecados. Así dice Apocalipsis 1:5. El que nos amó nos lavó con su sangre nuestros pecados. Entonces, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿De qué te va a hacer libre? Del pecado. ¿De qué vino a morir Jesús por ti, por mí, por toda la humanidad? Del pecado, para no ir a la condenación eterna, porque todos merecíamos ir a la condenación eterna, sin embargo Jesús cambió de lugar por nosotros. Y ahorita mucha gente se está yendo de este plano terrenal sin conocer lo que vino a hacer Jesús. Por eso es importante y por eso plataforma predicar las buenas nuevas. Y el que te va a convencer va a ser el Espíritu Santo, no Oscar. Y la palabra, porque en la palabra está el poder. Dios los bendiga, amigos, conocidos, mis hermanos en Cristo Jesús. La paz de Cristo esté con ustedes. Acompáñenme y despidamos esta bonita lectura con una oración. Padre bueno, te doy gracias en esta tarde porque qué maravillosa es tu palabra, Señor. Dice tu escritura en Romanos 3:24 que ya hemos sido justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, en tu Hijo amado. Señor, te pido por cada una de las personas que ahora sí que escuchen tu palabra, ten misericordia de ellas, Señor. Ábreles el entendimiento para que ellos puedan ahora sí que creer en tu palabra, que es lo más importante. Una palabra que entra al corazón de aquel alma es suficiente para que pase de la potestad de las tinieblas a la luz. Señor, te pido por toda la misión. Próximamente, en los próximos días, vamos a tener este campamento mundial en la en el país de Bolivia. Señor, te pido por el siervo de la misión de la ciudad de Mérida, Yucatán, que fue convocado y va para ese viaje. La próxima semana estará saliendo para Bolivia. Padre eterno, bendice a todos los siervos de la misión, a todos mis hermanos en Cristo Jesús, a todos, Padre, y más que nada, bendice también a la ciudad de Cancún en la que me encuentro viviendo. Te lo pido todo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo.